diferente a la vida que se puede conocer, ¿sí?, en este mundo. Porque la vida que está en Jesús, de la cual se nos habla en este momento, es una vida totalmente diferente. Es una vida que pasamos a conocer de comienzo, de inicio, hasta el fin, que va a ser nunca, porque va a ser por la eternidad que vamos a tener su vida. Una vida maravillosa que va ingresando poco a poco y de menos a más en nuestras vidas. Él se nos reveló como, versículo 4, como la vida, y se reveló como la luz. Como que se nos prendió la luz. Como que empezamos a ver, como que empezamos a comprender, empezamos a entender, empezamos de alguna forma a separar lo bueno de lo malo, la luz de las tinieblas. Vino esa luz a nosotros, esa iniciación, ese comienzo de descubrimiento, ¿no? Porque al principio, antes de conocer a Cristo, todo nos era igual, no discerníamos ni entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. No nos damos cuenta de las cosas que estaban bien, las que estaban mal, simplemente seguíamos nuestros instintos y la corriente general y generalizada del resto del mundo, y éramos por eso esclavos como los demás. Pero cuando vino Cristo, vino la luz. Y dice que esa luz de Dios en nosotros, dice, versículo 5, resplandeció en las tinieblas. La luz resplandece en las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece. Es decir, hubo un avance de luz, hubo un comenzar de cosas de Dios que empezaron a ocupar lugar en nosotros, y eso hizo que empezara a haber un retroceder de lo malo, de las tinieblas, la luz prevaleciendo sobre las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Y esa luz verdadera, hermano, sí, como dice el versículo 9, que alumbra a todo hombre, sucedió que nos estaba alumbrando particularmente a nosotros. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas lindas? ¿Cuántas cosas que sucedieron mayormente en nosotros, los que llevamos más tiempo, y miramos aquello como una experiencia de antes, de aquel entonces, una experiencia que no deja de ser tal, pero uno como que de alguna forma recuerda esa etapa inicial de descubrimientos de estas cosas, donde uno se sintió especialmente amado, y como que esa luz que alumbra a los hombres nos alumbró a nosotros, alumbró nuestra humanidad, como que Dios miró en nosotros, como que el Señor tuvo en cuenta nuestras vidas. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, sí, dice, venía a este mundo. Y ese mundo nuestro, el primero, el inicial, nosotros mismos y nuestra relación con el mundo, empezó, sí, a recibir los rayos de esa luz. Y nuestro mundo, por no decir aún mejor, nuestra relación con el mundo empezó a cambiar. Porque la luz de Dios, que resplandece en las tinieblas, que alumbra a todo hombre, también dice, venía a este mundo. Y nuestra vida empezó a caminar diferente en este mundo. Nuestra vida empezó a marcar un paso diferente, un rumbo distinto al que antes íbamos, no siguiendo el pelotón de los demás, sino abriéndonos nuestro propio camino, siguiendo más bien que a los demás las pisadas de Cristo. Y hermano, todo esto vino a nosotros a partir de ese momento inolvidable, ¿no? Que lo podemos resumir en el versículo 12, cuando nosotros, todos y cada uno, nos sucedió esto, ¿no? Que recibimos a Jesús en nuestro corazón. ¿Te acordás de ese momento? Yo no me lo puedo olvidar. Yo me acuerdo así con tanta transparencia de ese momento. Tenía, como ya te dije, 16 años. Han pasado tantos años. Lo tengo tan a las claras. Me acuerdo cuando ese acto de fe vino a mí, de poder hacer eso inexplicable para el incrédulo, pero tan razonable para el creyente, de abrir las puertas del corazón y recibir a Jesús en nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando eso pasó y ese ser maravilloso, invisible, todavía en mis ojos, sentí como que pasó a entrar dentro de mi ser.
fue literalmente recibir a Jesús. Y de tal manera lo ocupó todo, y no solamente lo interior de uno mismo, sino la habitación donde yo estaba, sentí tal maravillosa presencia que en esa noche, en esa madrugada de luces ya apagadas, y yo orando en la cama, vuelto a la pared, recibiendo a Jesús en mi corazón, ahí en la unipersonal de hacerlo así, yo en mi caso, y de esa manera, me tuve que dar vuelta a ver quién había entrado en esa habitación. Por supuesto que no había nadie, porque era la presencia espiritual del Dios de los cielos, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aleluya, venía y resplandecía en mis tinieblas. ¡Qué lindo momento! ¡Qué inicial glorioso momento! Recibimos a Cristo. A todos nos pasó eso. Preguntale que tenés, a vos te pasó también, ¿no? Bueno, decirle, pero no te lo olvides. No te olvides de ese momento inicial. Porque como un inicio de historia del apóstol, ¿no? Casi que podemos decir que es una narración un poco de todo esto, porque él hablaba de sí mismo, de su propia experiencia, como nosotros no tocamos de oído, sino que hablamos de nuestra propia experiencia también, por supuesto a la luz de la palabra. Y sabemos que desde ese momento que uno recibió a Cristo, algo de Él pasó a estar dentro de nosotros. Estos están siendo días de mucho Dios nos está hablando a través del apóstol San Juan, y venimos de una semana anterior y de esta última también, donde se estuvieron tocando pasajes de la epístola de San Juan, donde entre otras cosas se nos decía algo singular y sorprendente, y es que por causa de la simiente de Dios plantada, la semilla, la simiente de Dios plantada dentro de nosotros, y bueno, siendo el hecho que somos una persona entonces renacida y afectada por la naturaleza de Dios, dice que la simiente de Dios, al verdadero Hijo de Dios como vos y yo, la simiente de Dios no te deja practicar el pecado porque se revela eso de Dios dentro de vos y no te deja seguir mucho más adelante con el desvío. Porque pasás a ser propiedad de Dios. Decirle que tenés al lado, ya no sos tuyo. ¿Sabés que del momento, y volvemos la mirada al Evangelio acá donde estábamos, del momento que uno recibió a Jesús en el corazón, cosas sucedieron de la potestad de Dios en nuestras vidas? Fuimos hechos hijos de Dios. Hablamos del Creador, Jesús el Verbo, el creador de todas las cosas, ahora nos hace, Él es el que nos ha creado de ese momento, nos hizo, fuimos hechos hijos de Dios. Vino una suerte transformadora, ¿sí? Un renacimiento, y a partir del momento que alguien reciba de corazón a Cristo en su corazón y se arrepienta de todos sus pecados, el tal ya no es el que era antes, un engendrado según voluntad de carne o sangre, sino que pasa a ser alguien que ha sido engendrado, versículo 13, según Dios. Porque los que recibimos a Jesús, dice, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, a partir de ese momento, pasás a ser literalmente, y por una nueva creación, pasás a ser simiente de Dios, pasás a ser un hijo de Dios, que más allá de la voluntad natal, ¿sí? De tus padres, de tenerte, ¿sí? De esa concepción o involuntaria concepción, más allá de eso siempre estuvo el plan de Dios de antemano, pero el momento que recibís al Señor Jesús pasás a ser transformado en una nueva persona, sos una nueva criatura en Cristo Jesús. Mira qué lindo, dale el aplauso. ¡Qué maravilla! Tanta información no cabe en nuestro pecho. ¡Qué glorioso! ¡Qué milagroso! Y podemos ir ya, nos pegamos el viaje. Ahora la primera epístola de San Juan. El mismo hombre,
la misma persona, pero pasos más adelante. Podríamos decirlo de esa forma. Porque, hermano, lo nuestro no debe ser solamente lo inicial. Aquello glorioso, inolvidable, no te lo olvides. Pero tiene que darse lugar, ¿sí?, a lo nuevo y más alto y más maduro. De alguna forma, si tomamos así todo esto, en la primera epístola de San Juan, entonces ahora, capítulo 1, vemos al apóstol tomando referencia un poco de toda esa etapa inicial, del principio, pues se vuelve a hablar del principio, versículo 1. Se habla de ese primer conocimiento, que es un poco también de oídas, ¿no? Porque la información vale en todo esto, por eso es que nos congregamos también. Por eso es que recibimos a través de los mensajes grabados, a través de la radio, a través del canal, a través del Facebook. Todo eso es tema, ¿sí?, de Dios para nosotros, que abunda en información testimonial, que de alguna forma inspira la fe y nos mete cada vez más en el caudal de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al principio es mucho de eso, ¿no? Información de cosas oídas. Empezar a ver, dice, lo que hemos visto, eso que se decía mucho recién cuando estábamos en lo primero de todo esto, en la primera etapa, el Evangelio, entonces, de un comienzo, de un empezar a ver como por primera vez al Señor y las cosas de Dios, ¿no? Como dice él, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Porque esto no es cuestión de ojos prestados. Yo te puedo armar el cuadro de acá, de marcarlo en la máxima cantidad de espectro de colores posible para hacer lo más enfático posible en cuanto a que te pueda ayudar a conocer más y mejor a Dios y su voluntad. Pero lo tenés que ver a Él con tus propios ojos. Tus ojos tienen que llegar a tener conocimiento pleno del Rey de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora uno se da cuenta que además de información oída, de una primera vista, de ver las cosas de Dios con los propios ojos, pero ahora se interna algo que nos tiene que hablar a nosotros de lo que es ya llegar a etapas más maduras. Y no solamente entonces tener inicial experiencia, comienzo de experiencias con el Señor, sino pasar a esto de ahora ya más maduro del apóstol Juan, no solamente entonces decir lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ahora dice lo que hemos contemplado. Una cosa es ver algo de pasar y otra cosa es quedarte mirándola y contemplar la hermosura del gran yo soy. Que vos puedas no solamente saber así como de oídas, como que lo viste, como que tuviste alguna experiencia, ¿sí?, de entrar, de salir, de ver y dejar de ver, sino ahora pasar a un acto de contemplar, a un hecho de que tus ojos espirituales se abren tanto y ven con tanta profundidad y con tanta nitidez que pasás a contemplar algo, que es muy diferente, ¿no?, que de paso ver algo. Es como que te quedás, te estacionás y empezás a tomar en profundidad detalle e información, y en este caso, cuando se trata de Jesús, es admiración y enamoramiento. Que déjame decirte que en las etapas maduras se puede llegar a admirar al Señor. Se puede llegar a contemplarlo, donde la oración no va a ser de paso, no va a ser de cumplimiento, nada más de cumplido, de listo, ya oré, sino de tiempo prolongado donde vas a poder entrar en un éxtasis, de poder realmente conocer